Nuestra Señora de Kiev le habla a San Jacinto, Ucrania, 28 agosto. La imagen le pidió que no la abandonara al enemigo que sitiaba la ciudad y se la llevara con él. Lo que él hizo sin ninguna dificultad porque la imagen perdió su peso. Kiev es un enclave eslavo que ha pasado por las manos de varias naciones a través de la historia. Cuando Jacinto estaba en Kiev, los feroces tártaros invadieron la ciudad. Jacinto celebraba la misa y no supo del peligro hasta terminada la misma. Sin esperar más, él tomó el copón con las hostias consagradas o el Santísimo, según sea la versión, y comenzó a huir de la iglesia. Se registra que cuando él pasó por al lado de una estatua de la Virgen María oyó que una voz que le dijo: Jacinto, mi hijo, ¿por qué me dejas? Llévame contigo y no me abandones a los enemigos. Jacinto le pidió perdón por haberla abandonado, pero se excusó diciendo que no podía con el peso de los dos. La Virgen insistió y ante tal ruego, Jacinto no pudo menos que cargar con la imagen. Una vez que la tuvo en sus brazos, ambos perdieron su peso y se tornaron totalmente ingrávidos. Jacinto y la comunidad que lo acompañaba fue rápidamente a cruzar el río Dnieper. Allí él los impulsó a seguirlo a través del río. Él mostró el camino, y todos ellos se hicieron tan livianos que lo cruzaron caminando sobre las aguas, lo que entonces los protegió de la furia de los tártaros. Nuestra Señora de Kiev o Kiev, también conocida como Nuestra Señora de Vladimir o la Virgen de Visorodo, Nuestra Señora de la Ternura, es una advocación mariana y uno de los íconos más venerados en Ucrania y Rusia, desde el año 1134 y es uno de los más conocidos en el mundo ortodoxo y oriental. Juan Pablo II visitó Kiev el 22 de noviembre de 1987 y declaró: Kiev es una ciudad santa porque es una ciudad mariana por excelencia, pues en ella se invoca a la Virgen que ora como protectora de la ciudad, refiriéndose a la Santa Oranta, un antiguo ícono bizantino en mosaico de la Madre de Dios en la Catedral de Santa Sofía en Estambul, que bien pudiera decirse lo mismo de Nuestra Señora de Kiev. Fue uno de los primeros lugares de descanso de una imagen de la Virgen María, en los tiempos de evangelización de San Andrés el Apóstol, donde tuvo notable presencia en las zonas de Escitia, Partía y Tracia. Estando Andrés en Kiev, un día por la mañana, admiraba las colinas, cuando escuchó: ¿Ves esas colinas? En esas colinas resplandecerán en adelante la gracia de Dios. El icono bizantino de Nuestra Señora de Kiev llegó poco después de que la Rus de Kiev, la antigua federación de tribus eslavas, se hiciera cristiana en su totalidad en 988, cuando se cumplió la profecía a Andrés, cuando el príncipe ruso Vladimir I de Kiev fuera bautizado en Kiev y por decreto a todo su pueblo, y las enseñanzas del Evangelio comenzaron a salir desde las alturas de las colinas que tanto habían impresionado al apóstol. El príncipe Vladimir mandó traer de Gerson una imagen de la Virgen que, según la leyenda, fue pintada por un monje y enviado como regalo del patriarca de Constantinopla al príncipe Mstislav, el valiente hijo del rey Volodímir de la Rus de Kiev. El príncipe encomendó al monasterio de Petchersk la custodia del cuadro y ahí permaneció hasta el siglo XV. La Santísima Virgen se le apareció en sueños al príncipe y le pidió que devolviera la imagen, y ella personalmente se encargaría de que fuera reemplazada. A la mañana siguiente, el príncipe devuelve la pintura a Kiev, y para su sorpresa cuando entra a su iglesia encuentra otro cuadro idéntico al que había devuelto. 50 años después, en 1037, Yaroslav el Sabio, el gran príncipe de Kiev, dedicó Ucrania a María. Desde entonces hasta el presente, Nuestra Santísima Madre es conocida como Reina de Ucrania. En 1100, el príncipe Andrei Bogolyubsky saqueó Kiev, se llevó el ícono y se estableció en Vladimir a 193 kilómetros al este de Moscú y a 910 kilómetros de ahí.
Desde entonces se conoce como Nuestra Señora de Vladimir o Virgen de Vladimir y se colocó en la Catedral de la Asunción, donde permaneció hasta el año 1395, cuando fue llevado a Moscú para proteger a la ciudad de los invasores mongoles. 3. En 1136 el ícono fue trasladado a la iglesia Hogar del Príncipe, a 22 kilómetros al norte de Vízhorod. Los ucranianos también denominan. En 1467 Iván III, Gran Duque de Moscú, construyó la iglesia de la Asunción en el Kremlin con motivo de su matrimonio, para lo que mandó traer el famoso cuadro de Kiev. Los habitantes de Kiev protestaron porque no querían perder su tesoro. En el siglo XVI, el ícono se colocó en la Catedral de la Dormición en la plaza de la Catedral de Moscú, hasta principios del siglo XX. Luego fue llevada a la Galería Estatal Tretiakov de la ciudad. Para finales del siglo XX, el icono encontró un nuevo hogar, la iglesia de San Nicolás en Tolmachi, que está adjunta al museo y donde nuevamente se llevan a cabo los servicios religiosos. Es la representación de la Virgen sosteniendo al niño, con sus caras tocándose, mejilla con mejilla, y el niño pasando un brazo alrededor del cuello de su madre. La imagen muestra la estrecha relación que existe entre ambos, y el vínculo tan fuerte que los une como madre e hijo, mismo que se ha denominado Theotokos, María como Madre de Dios. Es ejemplo y modelo del estilo iconográfico de Eleusa. Nuestra Señora de Kiev es uno de los iconos más venerados en Oriente, tanto por los ucranianos como por los rusos, y está considerado entre los más famosos del mundo. Sin embargo, es también conocido como Nuestra Señora de Vladimir y es de los más antiguos, ya que llegó a la actual capital ucraniana en 1134. Este icono se ha convertido también en uno muy importante por otra razón, pero primero, un poco de historia. Kiev es una ciudad santa porque es una ciudad mariana, por excelencia, dijo el Papa San Juan Pablo II cuando la visitó el 22 de noviembre de 1987. En ella, se invoca a la Virgen que ora como protectora de la ciudad, añadió el pontífice, que se refería a la Santa Oranta, una antigua representación en mosaico de la Madre de Dios en la Catedral de Santa Sofía. La descripción también puede encajar con Nuestra Señora de Kiev. El icono bizantino de Nuestra Señora de Kiev llegó poco después de que la Rus de Kiev, la antigua federación de tribus eslavas, se hiciera cristiana en su totalidad en 988. Medio siglo después, en 1037, Yaroslav el Sabio, el gran príncipe de Kiev, dedicó Ucrania a María. Desde entonces hasta el presente, Nuestra Santísima Madre es conocida como Reina de Ucrania. Para entonces, ya en 1034 había llegado desde Constantinopla el icono de Nuestra Señora de Kiev. Según la tradición, fue obra de un monje y enviado como regalo del patriarca de Constantinopla al príncipe Mstislav, hijo del rey Volodimir de la Rus de Kiev. Sin embargo, en 1136 el icono de Nuestra Señora de Kiev fue trasladado unos 22 kilómetros al norte de Vízhorod, a la iglesia Hogar del Príncipe. Los cuentos ucranianos también llaman a este icono la Virgen de Vízhorod. Para ese entonces la imagen ya era muy conocida y venerada. Según Dmytro Stepovich, de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, para la época en que gobernaban Volodimir y sus hijos se decía que este icono obraba milagros, sanando a las personas enfermas. La gente rezaba por protección y la imagen ayudó a todos los verdaderos creyentes que suplicaron a nuestro Señor que los librara de sus enfermedades mortales. Pero aproximadamente en el año 1100 llegó el príncipe Andrei Bogolyubsky, quien saqueó y destruyó Kiev. Luego estableció su residencia a unos 910 kilómetros de distancia, en Vladimir, que está a 193 kilómetros al este del actual Moscú, y llevó consigo el icono de Nuestra Señora de Kiev. En esta nueva capital, el icono se conoció como Nuestra Señora de Vladimir y se colocó en la Catedral de la Asunción,
donde permaneció hasta aproximadamente el año 1395 cuando fue llevado a Moscú para, según cuenta la historia, proteger la ciudad de los invasores mongoles. En el siglo XVI, Nuestra Señora de Vladimir se colocó en la Catedral de la Dormición en la plaza de la Catedral de Moscú, hasta principios del siglo XX luego fue llevada a la Galería Estatal Tretiakov de la ciudad. Para finales del siglo XX, el icono encontró un nuevo hogar, la iglesia de San Nicolás en Tolmachi, que está adjunta al museo y donde nuevamente se llevan a cabo los servicios religiosos. Por supuesto, Nuestra Señora de Vladimir forma parte de la historia ucraniana y rusa, y es también el icono más querido en Rusia. Sin embargo, hay mucho más sobre esta imagen que es de gran importancia. Un tercer nombre para este icono de la Virgen María. Nuestra Señora de la Ternura es también un hermoso título con el que en muchos países llaman a este icono. Puede que sus habitantes no sepan sus dos títulos originales, pero conocen y responden al magnetismo espiritual y la profundidad del mensaje que trae esta obra maestra de la iconografía. El icono es grande, 75 pulgadas por 5 pulgadas. La forma en que representa a Nuestra Señora y al Niño Jesús estaba muy por delante de la iconografía bizantina estándar de principios del siglo XII. Se convirtió en uno de los primeros ejemplos y modelos del estilo iconográfico de Eleusa. En la imagen, la Virgen María expresa ternura o misericordia, con el Niño Jesús junto a su mejilla o tocándola. De ahí el título de Nuestra Señora de la Ternura. Al mismo tiempo, hay un toque de tristeza al darse cuenta de lo que vendrá, pero con la misericordia que conlleva. En sus ojos se vislumbra oración, esperanza y dolor. Una observación más cercana al niño muestra que está mirando hacia arriba, buscando a su padre, escribió Stepovic. Junto con la profundidad espiritual, las emociones que se presentan en el icono se apartaron de la iconografía más estricta de la época. Se convirtió en el modelo de los iconos marianos. Su influencia llegó incluso a apreciarse en la muy familiar imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, que combina dos estilos iconográficos. Pero además, hay algo más que considerar con respecto al icono de Nuestra Señora de Vladimir, sobre todo ante la situación y los tiempos actuales. Mons Stephen Rosary, un exorcista, señala que durante años ha orado diariamente con esta imagen y está convencido de tres cosas. 1. La guerra en Ucrania tiene un inmenso significado espiritual. 2. La fe y la fuerza de los hombres y mujeres de Ucrania son asombrosas. 3. Nuestra Señora está involucrada intensamente con todo lo que está pasando y su inmaculado corazón triunfará. Me uno a la petición urgente de Nuestra Señora de rezar por la paz, añade Mons Rossetti, y asegura que tiene una gran esperanza de que pronto llegarán los días en que Satanás y las fuerzas del mal serán definitivamente aplastados bajo el calcañar de Nuestra Señora. En el año 1240, los mongoles invadieron Rusia. Al enterarse, Jacinto corrió hacia el templo para salvaguardar el Santísimo Sacramento de la profanación de los paganos. Cuando corría llevando consigo a Jesús sacramentado, el santo oyó una voz que le dijo: «Jacinto, ¿vas a dejarme aquí a merced de los tartanes?». Esa voz parecía venir de la estatua de la Santísima Virgen en uno de los altares laterales. Jacinto se detuvo y volvió su mirada hacia la imagen, la cual era de importantes dimensiones y demasiado pesada para que un solo hombre la cargara. Ahí fue que la Virgen le habló de nuevo: «Llévame contigo, Jacinto, yo pondré la carga ligera». Sin pensarlo mucho, sin dejar de llevar el Santísimo Sacramento, el santo cargó la imagen grande con la otra mano y, para su sorpresa, la encontró liviana. 80 años después de que los mongoles abandonaron los territorios rusos, la imagen fue devuelta a Kiev, convirtiendo a esa ciudad en el centro de una gran devoción a la Santísima Virgen bajo el nombre de Nuestra Señora de Kiev.
Aparición de la Virgen María en Ucrania, la profecía que dio sobre el futuro de Rusia. Una profecía mariana entregada a los tres pastores de Fátima en el siglo XX cobra vida en medio del enfrentamiento armado de Rusia contra Ucrania por el control de territorio. Según las primeras informaciones que llegaron al Santo Pontífice, una mujer que se encontraba recostada en su ventana vio a la Madre de Jesús en una pequeña capilla abandonada. Otros registros indican que una niña logró verla cargando a su hijo en brazos. La noticia sobre la aparición de la Virgen se divulgó rápidamente, ocasionando que los creyentes se acercaran al lugar llevando ofrendas para la mujer santa. Se precisa que aquellos que no lograban verla en su totalidad, podían apreciar una figura brillante que se iluminaba intensamente. Algunos relatos religiosos exponen que en mayo de 1914 la Virgen se apareció a unos campesinos, quienes recibieron un mensaje sobre el destino del país. Ella les explicó que Ucrania iba a perder su soberanía por 80 años. Por 8 décadas sufrirán persecuciones, y que al término de estas la paz volvería a reinar y el territorio sería libre. Mencionó que una guerra mundial sería inminente y que Rusia se convertirá en un país sin Dios. El país que actualmente se encuentra en guerra con Rusia ha sido testigo de innumerables apariciones de la Madre Misericordiosa. Otro momento cumbre fue su presencia ante una niña de nombre María Keoazuan en 1987. Ella logró verla vestida de negro junto a Jesús. Al reconocerla, llamó a su madre, quien le pidió que se arrodillara para rezar ante ella. Su estancia duró aproximadamente un mes, tiempo en el que llegaron fieles a ser testigo de este evento y brindar sus oraciones. El destino de Rusia. En la aparición de Grusevo, la Virgen María dejó estos mensajes para los rusos y el destino que enfrentarían al ver un futuro lleno de violencia y autoritarismo. Vendré a pedir la consagración de Rusia, mi corazón inmaculado y la comunión de reparación de primer sábado. Si mis deseos son satisfechos, el país se convertirá y reinará la paz. Si no, difundirá sus errores en el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho a sufrir y muchas naciones serán destruidas, pero al final, mi corazón inmaculado prevalecerá. Los periodistas Darío Chimeno y José María Navalpotro, autores del libro 100 años de luz, Fátima un foco de paz desde 1917 comentaron a ACI en el 2017 que la Virgen, que es Madre, se aparece con un mensaje de aviso de un gravísimo peligro para la humanidad que llevaba consigo que muchas almas podían ir al infierno. Como desgraciadamente hemos comprobado, en la historia, el comunismo ha traído muchas calamidades. Incluso hoy se viven sus últimos coletazos. Navalpotro comentó que los escenarios de guerra causados por las autoridades rusas no solo son de corte político, sino lo que representan, el comunismo, al cual califica como materialista, que niega a Dios y en la práctica fue cruelmente antirreligioso.